¿En cuál va a ser? Primero vamos a lo importante. ¿Cuál va a ser el trabajo práctico final que vamos a hacer nosotros? Esto. Esto es una aplicación de tareas pendientes, ¿sí? Es una aplicación de tareas. Es muy sencillo y es lo que vamos a estar usando. ¿De qué trata o qué es lo que hace? Es muy sencillo lo que hace, es solamente agregar tareas, pero con esto vamos a trabajar lo que es Bootstrap, que vamos a ver hoy, y vamos a trabajar lo que es la manipulación del DOM, la manipulación de lo que es nuestro HTML, nuestras vistas, lo que tenemos en nuestro navegador, ¿sí? Por ejemplo, este es el título, todo eso, eso ya lo, más o menos se imaginan cómo hacerlo. La funcionalidad es la siguiente, por ejemplo, podemos tareas, una tarea, por ejemplo, ir al gimnasio, ¿sí? Y le damos acá agregar y se agrega. Si nosotros queremos modificar el gimnasio, por ejemplo, ponemos el lapicito, en vez de poner ir al gimnasio, podemos ir a danza. Lo guardamos y se modifica, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, terminamos la tarea, tocamos encima y se tacha. Eso quiere decir que es una tarea realizada. Podemos poner otra tarea como comprar pan, por ejemplo, le damos a agregar y se agrega. Y si queremos eliminar, por ejemplo, esta que ya terminamos, le ponemos acá y se borra. Esta es la aplicación, es muy sencilla, pero trabajamos con todos los estados y que tienen cada elemento, y eso lo vamos a hacer a través de la manipulación del DOM, que es lo que vinimos viendo estas clases anteriores, esas 2 o 3 clases antes. Hoy lo que vamos a ver cómo vamos a poder trabajar los estilos, que estos estilos son mucho más fáciles de, o sea, no vamos a perder tanto tiempo con CSS, sino que vamos a utilizar Bootstrap para hacer que tengamos estilos bonitos y sean fáciles, ya porque Bootstrap ya te da algunos componentes hechos. Por ejemplo, este botón, con un par de clases que vos le pones a este botón, vos ya tenés un botón listo con todos los estilos necesarios de un botón. Acá tenemos lo que son iconos, que también son botones, y hay diferentes funcionalidades. Una función para poder agregar esto que se aparezca en el DOM, que aparezca en nuestra pantalla y cuando tocamos esta otra para que se elimine. El tema de los que son, si nosotros acá lo recargo, tienen como pequeñas animaciones. Yo les voy a explicar ahora cómo usar estas animaciones y de dónde las vamos a sacar. Porque el curso es muy cortito como para yo, cuando dimos CSS, yo les dije, lo vamos a ver después, porque no quería hacerlo más grande el curso. Pero sí hay recursos que ya te brindan estas animaciones hechas, entonces vamos a aprovecharnos de estas fuentes o librerías que existen en Internet para poder utilizarla y ya tener el código más rápido y no perder tanto tiempo en esas cosas que es más que nada estético porque mucha funcionalidad no nos brinda. Entonces, este es la aplicación, obviamente que en el campus lo voy a describir bien. ¿Cuáles son las cosas que yo voy a evaluar? El tema de las animaciones no son obligatorias, ¿sí? El tema de las animaciones es algo extra que ustedes pueden agregar, queda muy bonito. ¿Por qué no lo tomo como obligatorio? Uno, porque no lo vimos bien, pero sí lo pueden agregar porque es algo muy fácil de incorporar, ¿sí? Después, lo que son
la funcionalidad, eso sí voy a pedir todo. No me interesa mucho los colores o el estilo, sí me interesa que se vea parecido esto en cuanto a estilo o a belleza, digamos, de la página. Sí voy a pedir que esté todo centradito, que esté todo cómodo, que sea agradable a la vista, ¿sí? No que esté un botón por acá y otro botón por acá y otro por acá. O sea, la intención es que esté lo más ordenado y lo más visible. De ahí pueden jugar, no justamente tiene que ser así exactamente como yo se lo estoy brindando, se lo estoy mostrando ahora, pero así que estén bonitos. Si ustedes quieren agregarles más cosas de CSS o más cosas con Bootstrap, lo pueden hacer. Pero lo que sí voy a evaluar, que es muy, muy importante, es el manejo del DOM y la incorporación de estilos con Bootstrap. O sea, los estilos tienen que estar hechos con Bootstrap y de ahí pueden agregarle más CSS si ustedes quieren, pero tienen que tener Bootstrap. Y después, la funcionalidad de que podamos agregar, de que yo escriba algo acá, lo que sea, y que al presionar esto se me agregue acá, con animación o sin la animación, no importa. El tema de los iconos, vamos a ver de dónde lo podemos sacar y cómo usarlo. No son obligatorios, si ustedes quieren poner en vez de este botoncito, quieren poner la palabra editar, y acá en vez de este botoncito, quieren poner un botón con la palabra borrar o eliminar, lo pueden hacer, ¿sí? Esto es más cuestión estética. Vamos a ver de dónde vamos a sacar los iconos de Bootstrap. Vamos a usar los iconos de Bootstrap porque Bootstrap tiene una librería de iconos. Si bien no le vamos a instalar esa librería, pero vamos a utilizar los mismos recursos que tiene la librería para poder incorporarlo, ¿sí? Ahora, lo que sí me interesa es que se pueda agregar, ¿sí? Tiene que cumplir estas tres funciones: agregar, editar y que nosotros editar y que lo podemos eliminar, ¿sí? Podemos poner lo que sea, tiene que agregarse, a esto lo podemos editar. Yo acá, por ejemplo, utilicé lo que son recursos de Bootstrap para poder hacer este pop-up, ¿sí? Ahora, una solución más rápida, que sí es válida, es de en vez que se abra este pop-up, es utilizar el prompt de JavaScript que es propio del navegador, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan que nosotros poníamos un prompt donde nos permitía escribir, que salía acá arriba el prompt. Y eso es válido, siempre y cuando al acceder a ese prompt nosotros podamos agarrar lo que está escrito y cambiarlo, y lo que cambiemos al guardarlo se quede guardado, ¿sí? Y la otra función, o sea, ya la función de agregar, la función de editar y la función de eliminar. Como repito, no son obligatorias las animaciones, son fáciles de incorporar, sí. Si no les da el tiempo, no hay drama. No les voy a, pero si esto es más robusto, perdón, no tiene animaciones, no hay drama. Si no tiene animaciones, no hay drama, ¿sí? Pero sí tienen que tener las tres funciones. Tiene que ser agradable a la vista, donde tienen que estar más o menos los colores algo eh, bonitos, digamos, y acomodados, ordenados. No hace falta que tenga los mismos estilos que yo estoy poniendo acá, pero sí que... Y de ahí las tres funcionalidades. ¿Se entendió alguna pregunta? Todo esto lo tenemos que hacer durante la clase el 15. No, esto lo hacen ustedes de acá hasta el viernes 15. No lo van a hacer en clase, lo hacen ustedes de ahora hasta el 15. El 15 lo tienen que presentar. Nosotros el martes tenemos clases de nuevo. El martes a esta hora, nosotros vamos, o sea, yo no voy a abrir la sala, ¿sí? La voy a abrir si ustedes me dicen, profe, tengo dudas, quiero saber, no me sale tal cosa, ¿podemos hacer la clase? Si ustedes me dicen, o sea, la idea mía es no hacerles perder más tiempo. Si ustedes las clases que vienen, que la clase es la del 12, si la clase del martes 12 ustedes la necesitan, yo las doy.
Si ustedes no la necesitan, la dejamos y la pasamos para el viernes, para que puedan rendir tranquilo y tengan también todo el martes. Y no tengo que estar pendiente, bueno, tenemos clase el martes y perder ese tiempo. Que a lo mejor en vez de entrar en clase los pueden utilizar para hacer este proyecto, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe, por mí está bien. Bien, entonces, ustedes, si yo les pregunto hoy, van a querer tener la clase del martes, sí o no? Para que saquemos dudas. Yo si lo vamos a hacer así, prefiero no, porque a mí me lleva mucho tiempo tratar de ubicar que estén correctas las cosas y poder entregar sin errores. Bien, Melissa, Eh, no, está bien, yo igual la esperamos al viernes 15. perfecto. Entonces, Agus, mejor el viernes, perfecto. Bueno, listo, entonces dejamos la clase del martes, la pasamos para el viernes, para que podamos rendir el viernes, ¿sí? Bueno, quedamos así. Ya me... No, esto es todo. ¿Cómo lo ven? Yo para mí me va a faltar práctica, pero bueno, voy a intentarlo. Le digo, me llevó ya mucho tiempo poder entregar todos los trabajos y lo hice con ayuda de, bueno, ya usted le había comentado, de un chico que me Sí, daba particular. Así bien, que vamos a intentarlo. bien. Bueno, yo digo, inténtenlo. En el caso de que no lleguen con el tiempo a alguna cosa, bueno, de última se conecten el viernes por lo menos para apoyar a sus compañeros. Esto tendría que ser en grupos, pero como son muy poquitos, no puedo hacer grupos de dos cuando son tres. Entonces, lo vamos a dejar individual, ¿sí? Y bueno, la intención es poner en práctica acá esto, en esto va a estar, converge todo lo que hemos visto en lo que es HTML, CSS y JavaScript, y lo que es la manipulación del DOM, entonces, y lo que vamos a ver ahora que es Bootstrap. Ya con eso, ya pueden hacer una aplicación. Es más, esta aplicación es una práctica que es muy común, así que calculo que, es más, si no me entienden a mí, o no saben cómo hacerlo, eh, o por ejemplo, no quieren ponerse a ver todas las clases, lo ideal sería eso. Después hay un montón de videos en YouTube que les pueden ayudar, ¿sí? Les tiro así. Mejor si lo hacen ustedes solitos. Pero si necesitan ayuda, porque sé que es poco el tiempo, véanse unos videitos. Pero igual, lo mismo, si por más que vean videos, no le van a entender nada si no estudian un poco, ¿sí? Por eso, el examen del 15, que es un examen de un trabajo práctico, está muy fácil para que lo aprueben. Repito, el recuperatorio es un poco más denso y tiene muchas preguntas, ¿sí? Así que yo que ustedes aprovecho y, bueno, no es tan solo presentarlo y hacerlo que funcione, estaba olvidando otra cosa, tienen que explicar cómo lo hicieron paso a paso, ¿sí? Todo su HTML, todo su JavaScript y si usan CSS, SSS, utilizarlo, ¿sí? Ya se la van a tener que defender. Y bueno, de ahí algunas preguntas que les voy a hacer yo en la clase sobre que corresponden al código, ¿sí? Y ustedes, por supuesto, van a tener que saber contestarla. Si, por ejemplo, alguna función, ¿por qué utilizaron tal y tal cosa en esa función? O, bueno, ¿cómo hiciste para poder enlazar esto, para poder editarlo después? Y esas cosas. O cómo hiciste la función del botón para que se agregue y se agregue al HTML. Todas esas cosas las voy a estar preguntando, así que si van a tener la ayuda de alguien o de algún lado, eh, también preocúpense por saber defender lo que están haciendo, porque también van a ser evaluados, ¿sí?
Bueno, yo creo que esto ya está. Si tienen alguna duda también, obviamente, como siempre, este es el grupo. Cualquier duda, el grupo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver Bootstrap y, bueno, vamos a hacer un poquito larga la clase. Les voy a dejar en el grupo, hay algo que no vimos nosotros, pero no hay tiempo para verlo hoy. Y me interesa más verlo de Bootstrap que esto. Le voy a dejar un videito para que vean estas tres cositas que son la propiedad target, la propiedad value y la propiedad inner HTML, ¿sí? Y les voy a dejar un videito para que vean cómo se utilizan y qué es lo que son, porque también seguramente lo van a estar necesitando para el trabajo final. No tengo tiempo para explicárselo ahora, ya son y 35 y vamos a llegar. Igual le tienen acá la documentación y voy a dejar un videito más en el grupo de WhatsApp como para que tengan como soporte y terminar de entenderlo. Este tema no es nada complicado. Si ustedes ya lo entendieron a todo lo otro de del DOM, de la manipulación del DOM, a esto lo van a terminar de sellar con esto. Bien, a lo que sí me interesa ahora es Bootstrap, ¿sí? ¿Qué es lo que es Bootstrap? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Qué es lo que es Bootstrap? Bootstrap es un framework. ¿Qué es lo que es un framework? Un framework es un marco de trabajo. Son como conjuntos de código, conjuntos de cosas que a nosotros son herramientas, ¿eh? Son herramientas que vienen listas, vienen empaquetadas para que nosotros podamos utilizarlas. Y van a ver lo lindo que son los frameworks. Hay frameworks de diferentes lenguajes, en este caso, Bootstrap es un framework de CSS, que lo que nos viene a facilitar. Bootstrap es poder armar páginas web y aplicaciones web de una forma más rápida, donde nosotros no vamos a tener que perder tanto tiempo en hacer los estilos, por ejemplo, como decía recién, de un botón, porque Bootstrap con poquitas clases ya te arma un botón con todos los estilos. Bien. Bootstrap es un framework de código abierto desarrollado por Twitter que facilita la creación de sitios y aplicaciones web. Este framework es basado en HTML, CSS y JavaScript y proporciona un conjunto de herramientas, estilos predefinidos y componentes reutilizables que permiten crear interfaces modernas y responsivas de manera rápida y sencilla. Bien. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Bootstrap, como ventaja, tiene, como le había dicho recién, nos permite hacer desarrollos mucho más rápidos y con un estilo meramente, digamos, aceptable, ¿sí? No digo que son los más bonitos, pero es aceptable. Después, las desventajas serían que estos componentes reutilizables que ya vienen predefinidos en esta librería o en este framework, son todos iguales. Entonces, todas nuestras aplicaciones van a ser siempre con los mismos colores, con el mismo tipo de letra, con los mismos tapas. Todos nuestros sitios y aplicaciones van a ser iguales. No hace la distinción de una aplicación innovadora, porque quizá la aplicación sí sea innovadora, pero no tiene estilos diferentes, entonces no se ve diferente a otras aplicaciones, sino que se van a ver todas iguales. Es más, cuando vos entras a un sitio y cuando empezás a usar Bootstrap, te das cuenta qué sitios usaron Bootstrap y qué no. Ahora, ¿se puede manipular eso y cambiar los estilos? Sí. Hay métodos un poquito más avanzados en donde ya tenés que ir
metiendo un poquito más de mano para poder configurar o reconfigurar lo que ya viene predefinido en este framework. Sí hay formas, pero no vamos a entrar tanto en detalle. Quiero que se queden con la idea que sí se lo puede modificar, pero no, no es algo tan sencillo tampoco, ¿sí? Pero nos quedemos con la parte positiva. La parte positiva es que nos va a permitir hacer un montón de cosas de una forma mucho más rápida, sin tener que estar perdiendo tiempo en el CSS para que se vea bonito. Bien, ¿cómo se utiliza Bootstrap? Para poder utilizar Bootstrap hay que instalarlo en nuestro proyecto, ¿sí? Hay diferentes formas de instalarlo. Podemos instalarlo de una manera local, que quiere decir que vamos a descargar los archivitos que nos da la página de Bootstrap y lo vamos a descargar y lo vamos a colocar en nuestro proyecto. Te van a entregar unos archivitos zip, o sea, lo que vas a descargar van a ser unos archivos zip, que va a tener dos carpetitas, la de CSS y la de JavaScript, ¿sí? Estas carpetitas, hay dos archivitos que son los minificados. Por ejemplo, acá como dice Beth, vamos a tener que hacerlo a través de una etiqueta link de estilos. Y bueno, acá vamos a decir, por supuesto, la ubicación de nuestra carpeta de CSS y de Java, que ya lo descargamos. Y vamos a tomar solamente el archivo que es bootstrap.min.css, que es un archivo minificado que es más livianito. Y bueno, de ahí podemos empezar a utilizar todo lo que viene de Bootstrap. Pero esto es situaciones muy particulares, por lo menos yo considero que es en situaciones muy particulares, para poderlo hacer más, o sea, quizás si tenemos una conexión de internet un poco lenta y algunas cosas así, sí es conveniente descargarlo y que funcione en local, o sea, en nuestra compu, en el almacenamiento de nuestra computadora. Pero lo más conveniente para mí de todo este tiempo que vengo utilizando Bootstrap es descargar su CDN, o sea, utilizar su CDN. Un CDN es una página, es un lugar donde ya tiene todos estos archivitos que ya están, que nosotros descargamos, ya están subidos a la nube. Entonces hay un servidor, hay un lugar que nos brinda el uso, podemos acceder a esas carpetitas que en vez de descargarlas, accedemos a través de la nube, para hacerlo así de forma más fácil de entender. Entonces, eso es un CDN. Y Bootstrap tiene un CDN que nos brinda en su página. Nosotros, por ejemplo, acá vamos a acá. Introducción, bueno, está todo en inglés, que es la misma introducción. Y Bootstrap acá en la parte de introducción, en su página oficial, que ya se lo voy a estar dejando también por el grupo de WhatsApp, tiene los links de sus CDNs oficiales, ¿sí? Entonces tenemos acá el CDN de lo que es el archivo CSS de Bootstrap y el archivo JavaScript. ¿Por qué necesitamos de los dos? Con el CSS nosotros vamos a tener todo lo que son estilos, ¿sí? Pero hay algunas cosas que necesitan, por ejemplo, un botón de tipo hamburguesa, que no sé si ustedes conocen, que aquí, sí, se ve. A ver. Es, por ejemplo, esto. No sé si lo ubican ustedes, que muchas veces les sale así un botoncito, a ver, que quizás en esta imagen se vea mejor. Bueno, esto que está acá, se me deja ver la imagen. Esto que tenemos acá, en esta partecita, esos tres puntitos que a veces saben salir, bueno, eso es un menú hamburguesa. Ese menú hamburguesa, podemos, por ejemplo, cuando lo queremos hacer con Bootstrap, ¿sí? Necesita desplegarse y para que se despliegue eso necesita de JavaScript. Con el CSS solamente no funciona, necesitamos
Por eso que necesitamos también descargar el CDN del JavaScript. Acá tenemos los dos CDN. Acá te dice cómo tenemos que importar cada uno de estos CDN, que es a través de una etiqueta link, como también llamábamos nosotros a los archivos CSS que hacíamos, como vinculábamos los archivos CSS, bueno, también tenemos que vincular los archivos de Bootstrap de la misma manera. Igual cuando vamos acá, creo que ya te lo da hasta con la etiqueta, bien. Ve acá está hasta la etiqueta. Entonces vos lo copias, con esto lo copias y lo llevas y lo pegas. Ya vamos a empezar, ya lo vamos a instalar nosotros. Y bueno, igual hacemos lo mismo con la etiqueta perdón, con lo que es el JavaScript. Bien, ahora vamos a instalarlo, vamos a crear un proyectito nuevo. Ya. En acá ya tengo la carpetita que es JavaScript 10, es el archivito que ya, o sea, esto creo que ya entienden cómo hacerlo, que es crear una carpetita, abrirlo con Visual, y acá en Visual ya podemos crear, Visual Studio ya podemos crear los archivos, que sería el index.html, con su estructura básica. Ya acuerdan que hacemos el signo de admiración y Visual Studio nos completa todo esto. Y acá vamos a poner, vamos a ver Bootstrap, y acá vamos a poner un H1 que va a decir Boots. Sí. Para utilizar lo que es nuestro Bootstrap, nuestra querido framework, vamos a utilizar los CDNs que ellos nos brindan. Como dije recién, vamos a copiarlo, vamos a llevarlo acá a la parte del head, ¿sí? Antes del título, y lo vamos a pegar. Si se los ve muy largo, así ustedes no quieren que se les desborde y que les aparezca esta barrita horizontal, lo que vamos a apretar es Alt, la tecla Alt y Z, y vamos a ver que se acomoda y se ve más bonito. Por ejemplo, a mí me molesta la barra esa, por eso siempre la No saco. sé, no encuentro ese que usted puso ahí. El link, Sí, sí. ahí lo paso por el chat. Mira, lo copio, lo paso acá. Ahí está. Si están haciendo algo y se demoran, avísenme, lo paramos y seguimos, ¿sí? Bueno, no, después lo hago tranquila porque yo estoy con el celular y con la compu, con las dos cosas. Bien. Estoy, Bueno, cualquier cosa, si quieren pararme, me dicen y esperamos. Bien, simplemente es copiarlo y pegarlo en donde nosotros ya ponemos el link, igual que cuando lo hacíamos con el archivo CSS, de la misma manera. Bien, ahí ya tenemos los estilos de Bootstrap. Ahora, hay que descargar los estilos, el archivo de JavaScript. Yo os recomiendo siempre descargar esto, que es el que está en las dos opciones. Y esto lo vamos a traer igual que lo hicimos, que hacíamos con nuestros archivos JavaScript. Que yo también en la clase pasada le explicaba a Mabel por qué siempre se ponen acá antes del cierre de la etiqueta body, y no en el meta, como un meta o como la parte de arriba después del título. Muchos los ponen acá.
Pero yo le explicaba la clase pasada a Mabel que justamente siempre se recomienda ponerlo acá porque a veces necesitamos que cargue todo nuestro HTML y después nuestro Java. Y evitamos errores, evitamos que haya una asincronía. En vez, si nosotros lo ponemos acá arriba en el head, nuestro head, puede que primero cargue nuestro JavaScript y después cargue nuestro HTML, entonces va a haber un desfasaje entre diferentes peticiones, entonces va a haber errores. Para evitar esos futuros o posibles errores, es mejor siempre ponerlos acá antes de nuestra etiqueta body. ¿Sí? O sea, ponemos todo el HTML de nuestro body y antes de cerrar, justo antes, lo último que vamos a hacer es llamar nuestros archivos de JavaScript. Bien, ahora ya con esto ya tenemos instalado en nuestro proyecto Bootstrap, ¿sí? Ahora, ¿cómo se utiliza Bootstrap? Bootstrap funciona a través de clases. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estábamos trabajando con HTML y CSS, si nosotros teníamos un archivito CSS, teníamos que colocarle acá la clase, y si teníamos, por ejemplo, un link, por ejemplo este H1, podríamos poner la clase título, ¿sí? Y en nuestro archivo de estilo, vamos a hacerlo rapidito acá, teníamos que crear una clase que era con el punto, y ahí ponemos título, abríamos paréntesis, y de acá le podíamos poner, por ejemplo, el color azul, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros poníamos acá con CSS reflejaba solamente a donde nosotros podíamos colocar, a donde nosotros colocáramos esta clase de título. Ahora, Bootstrap va a funcionar algo parecido. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a utilizar clases que ya están predefinidas por Bootstrap. No vamos a llamarlas como nosotros queremos, sino que vamos a llamarlas como ellos nos dicen que tenemos que llamarlos para que funcione. Entonces ya esta clase, si yo la quiero poner de color azul, por ejemplo, tendremos que poner una clase que se llama text, primary, ¿sí? Text primary, y si nosotros ahora lanzamos, lo lanzamos con el Open Live Server, vemos que ahora el título también es azul, ¿sí? Veamos también la diferencia, que acá el tipo de letra es diferente. Bootstrap ya nos trae formateado muchas cosas, nos evita de mucho trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer, para que vean la diferencia, vamos a sacar esto, que nosotros recién pusimos, lo vamos a comentar, y véanlo. Vean esto. Se ve diferente la letra, por ejemplo, el tipo de letra, que esta es la predefinida, y vemos también que tenemos márgenes superiores y a los costados, ¿sí? Abajo también. Todos esos márgenes que nosotros los sacamos con CSS, le sacamos el margen, le sacamos el padding, le sacamos todas esas cosas, que eso lo tenemos que hacer todas las veces. También, bueno, el tipo de letra, muchas cosas que ya empezamos a cambiar con solamente colocar el CDN. Nosotros colocamos el CDN, pongámosle que no tenemos esta clase. Vemos que ya ahora nos sacó los márgenes, tanto laterales como superiores e inferiores, y nos cambió el tipo de letra, ¿sí? Por ejemplo, tiene diferente, hay clases para todo, o sea,
hasta nos permite hacer, por ejemplo, como dije recién, un botón. Ahora, por ejemplo, este es un H1 y Bootstrap, o sea, por algo se ve así más grande, ¿no? Ahora, si yo pongo un párrafo y le pongo párrafo, yo este párrafo lo, dice que vemos bien cómo se ve. Este párrafo yo lo puedo poner si yo quiero que se parezca a un H1 siendo un párrafo. O sea, la etiqueta no la cambio, sino le cambio el estilo del párrafo. ¿Cómo se llama? Tengo que poner la clase de H1. ¿Sí? Yo pongo la clase H1 y vemos que ahora el párrafo sigue siendo semánticamente, en el HTML, semánticamente sigue siendo un párrafo, pero tiene el estilo de un H1, de un título de primer nivel, ¿sí? Entonces nos permite hacer, podemos hacer que sea como un H1, o un H2, o un H5, por ejemplo. Y si lo sacamos, por supuesto, queda como un párrafo. Podemos cambiar el color del texto. Bootstrap tiene, creo que son 5 colores, ahora lo vamos a ver en la documentación. Este es el icono. Si yo pongo acá color, no, son más, son 3, 6, 8. Son 8 colores predefinidos, ¿sí? El primario es azul, el secundario grisecito, el sussex es verde, danger rojo, warning, info, light y dark, ¿sí? Estos son los colores que, por ejemplo, que vamos a utilizar para todas las cosas. O sea, estos son los colores de Bootstrap, ¿sí? No podemos salir de estos colores. O sea, cualquier componente que hagamos, utilizando estas clases, nosotros podemos darle el color que corresponde. Por ejemplo, como recién habíamos puesto en azul, ahora vamos a ponerlo verde el párrafo, por ejemplo. Ahora está con la clase text, digo que quiero tocar el texto, que le quiero poner que sea verde, entonces sería el sussex, ¿sí? Entonces si vamos acá, vemos que ya tenemos el color verde, ¿sí? Si yo le cambio a este, le pongo primary, vemos que se pone en azul. Si yo a esto lo pongo el danger, se pone rojo. Y si lo pongo en warning, se pone naranja, ¿sí? Y si yo lo pongo acá en light, obviamente que va a ser blanco y no se va a ver. Está acá. ¿Ven? Pero si yo quiero verlo, por ejemplo, tengo que ponerle un BG dark. Estoy diciendo, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil acordarse, porque si nosotros tenemos, ¿qué queremos tocar? ¿Qué queremos cambiar? El texto. Entonces sabemos que la clase empieza con text. Y si quiero cambiar el color, entonces después del text pongo un guión y sigue el nombre del color, que una vez que te los aprendes, primary, danger, sussex, warning, dark, light, todo eso, una vez que te los aprendes ya está. Tienes que memorizarte 8 palabras, no son muchas. Y después, por ejemplo, tenemos BG, que es la abreviación de la que nosotros usamos en CSS como background, ¿sí? Que es el color de fondo. Y después le ponemos un guión y el color del fondo que nosotros queremos. Por ejemplo, acá es negro, dark. Y acá tenemos, ¿ves? El color negro. Y si yo quiero ponerle en vez de dark, le quiero poner un color más grisecito, le pongo el secundario, ¿sí? Obviamente que acá me remarca todo el párrafo, porque bueno, esto es algo que también lo vimos cuando vimos HTML y CSS. Los párrafos ocupan el 100% de su contenedor. Si yo, por ejemplo, a este le pongo, voy a decir eso, un div,
¿sí? Lo encierro un div y a este div le pongo mm, a ver, para container y el contenedor. Ahí se me centró. Bien. Lo puedo poner el show y acá un call 3. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que hice yo acá? Acá estoy manipulando lo que es el grid. Nosotros en CSS vimos grid, ¿sí? ¿Qué es el grid? Son filas y columnas. Entonces, ¿qué son las filas y qué son las columnas? En Bootstrap tenemos los shows, son filas, ¿sí? Los shows son filas y los calls son columnas. Entonces, estoy diciendo que bueno, a este div que va a tener, esto va a ser una nueva fila. Que esa fila va a tener una columna, este párrafo que va a ocupar 3 columnas. En Bootstrap, este sistema grid está dividido por las filas, filas pueden ser las cantidades que nosotros queremos, las columnas son 12. A ver, vamos a hacer un dibujito para que entiendan. Acá no. Dice acá está. Por ejemplo, esta es nuestra página, ¿sí? Esta es nuestra página web. Y si yo quiero, y vamos a decir que este es nuestro grid. Nuestro grid está dividido por filas y columnas. ¿Cómo son las filas? Las filas son siempre así, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una fila. Si yo pongo otra acá, esto va a ser otra fila. Entonces tenemos 2 filas. Las columnas siempre son verticales, ¿sí? Entonces esto es una columna. Esto que tenemos acá es una columna. Perdón que mi dibujo no sea tan bonito, pero es para que entiendan. Acá tenemos otra columna. Y acá tenemos otra columna. Bueno, esto, el total para toda la pantalla son 12 columnas. Y filas, podemos tener las filas que nosotros digamos. Podemos tener una fila dentro de una columna, pero bueno, eso un poco, ya se empieza un poco a enredar, entonces el concepto básico, por ejemplo, que yo quiero es que con este grid nosotros podemos posicionar los elementos como nosotros queremos, sabiendo que, por ejemplo, que si yo digo call 3 va a ocupar 3 columnas de las 12. O sea, de las 12 disponibles que nos da Bootstrap, yo quiero que mi componente, que puede ser el título, por ejemplo, este título, por ejemplo, yo dije el fondo, el párrafo yo le dije que ocupe 3 columnas. Fíjense que si yo le pongo 2, se achica. Si yo le pongo 12, que sería el total más grande, ven cómo toma todo. Si yo pongo 6, toma la mitad, ¿sí? Entonces, porque creo que ahí un poco se entendió que tenemos columnas y filas. Las filas
Siempre para poder definir una columna, primero tenemos que decir que hay una fila. Si yo quiero, por ejemplo, armar una nueva fila acá, tengo que volver a hacer otro div, ¿sí? Y acá poner otro párrafo. Y a este le tendré que poner la clase show para decirle que es una nueva fila. Y a este decirle que quiero que tenga la clase call y que va a ocupar el espacio de 4 columnas, por ejemplo. Aquí le vamos a poner también background unido. Entonces vemos que este ocupa menos que este otro. Y ya acá tengo una fila y acá tengo otra fila. Y yo puedo tener las filas que yo quiera. Sí. Pero sí, las columnas son solamente 12. Por ejemplo, si yo acá le digo que ocupe 14 filas, va a ocupar las 12, pero no hay más. O sea, las otras 2 extra, no hay más. Son 12 filas, 12 columnas, ¿sí? Y las filas que nosotros queramos. Eso es el grid, como para que nosotros tengamos la introducción. Bien, esto también, acá dice el mismo ejemplo. Bueno, este es el contenedor, que siempre se lo utiliza. Se pone siempre un div para que quede más bien. Miren que acá está todo muy pegado, arriba y a los costados. Está todo muy pegado, entonces siempre se recomienda colocar todo nuestra página o nuestros elementos dentro de un contenedor. Y eso siempre se lo hacen en CSS. Y otro también ya tiene la solución ya predefinida, que es con la clase container. Ponemos todo esto que acabamos de hacer, lo ponemos dentro de este div que tiene la clase container, el contenedor. Entonces, en como ahora nuestros elementos, las cosas, los párrafos y demás están un poco más acomodados, no están pegados a los bordes. Bien. ¿Puedo tener un contenedor dentro de otro contenedor? Sí, podemos poner, por ejemplo, esto. Podemos poner dentro de un div con la clase container, ¿sí? Vamos a voltearlo un poquito que se tiene. Entonces, este es otro contenedor. Bien, como que se viene un poquito para acá por medio. Pero bueno. Pero esto más que nada en modo de ejemplo. Los márgenes, por ejemplo, vemos que acá nuestro título está un poco pegado arriba. Le podemos poner márgenes. Vamos a decir que quiera un margen, con solamente presionar la M de margen. Le decimos cuántos queremos de margen. Si yo quiero un margen a los 4 lados, le ponemos solamente la M, el guión, y de ahí cuánto. Recibe valores entre 0 y 5. ¿Sí? Por eso acá las opciones son esas. No me acuerdo bien en este momento, pero cada punto tiene un nivel no me acuerdo si en REM o en BH, que es la medida que vimos en CSS. Entonces, si yo digo que quiero que tenga un margen de 3, vemos que esto ya se ha separado un poco. Si yo solamente quiero que se separe en la parte de arriba, debe decir que sea un margen top, en la parte de arriba, le pongo la T de top. Entonces solamente el margen me lo da en la parte superior. Si yo quiero que tenga un margen bottom, que es la parte de abajo,
margin button, le pongo la B y me hace la separación no arriba sino abajo. ¿Sí? Bueno. Después tenemos el margin X para los costados. El margin Y, que sería arriba y abajo. Bien. Bueno, tamaño de columna responsiva. Tenemos, estos son los llamados puntos de quiebre, que es lo que nos van a hacer que de acuerdo al tamaño de la pantalla se van a ir acomodando de diferentes maneras. Esto es para hacer una aplicación responsive. El trabajo final no es necesario que sea responsive o no sea responsive, eso no lo voy a evaluar. Si ustedes quieren tomarlo, pueden leer esta partecita, pero más o menos. Para que tengan una idea, lo que dice es que el tamaño de la columna para las pantallas pequeñas, quiere decir de 576 píxeles o menos, podemos, por ejemplo, si yo quiero que esto se vea completo en las pantallas SM, que son las pantallas chiquitas, quiero que ocupe 12, el total de las columnas. Y cuando la pantalla sea mediana, quiero que ocupe solamente 6. Entonces, este párrafo, vemos que acá ocupa 6, pero cuando lo hacemos más chiquito, tiene que ocupar. Se ve que algo le está faltando. Bueno, desconozco. Porque no lo tomo, pero tendría que tomarlo. Ah, no, para. Si este no tiene. A este no le pusimos el VG. Ahí está. Cuando es más chiquita, ahí está. Cuando la pantalla es grande, claro, yo me estaba fijando en uno que no le había puesto el fondo. Cuando la pantalla es de mediano, o sea que es mayor, cuando es mediana, cuando es tiene un mínimo de 768, va a usar 6 columnas, y cuando llegue a 576, es que el punto de quiebra, ya sea acá arriba dice, no sé si lo van ver, cuando llega a 576, ahí se ocupa toda la pantalla. 74, cuando es menor a 576, ocupa todo el ancho, o sea, las 12 columnas, y cuando es mayor a 575, o igual a 576, ocupa solamente 6 columnas, la mitad. ¿Eh? Eso lo hace responsive. Bien. O podemos decirle ser así.
Ahí está. En teoría acá tendré que... No importa. Bueno, eso es lo que son los responsivos. Ahora, hay componentes armados en Bootstrap. Si nosotros vamos acá a la documentación de Bootstrap, vemos que en acá en la parte de layout vamos a encontrar más o menos lo que nosotros ya vimos, que es lo que los grids, que es lo que es las columnas, y demás. Los breakpoints, que son las que ya estuvimos viendo, que son el concepto. Para las pantallas chiquitas, muy chiquitas no hay que poner nada, o SM. Si la pantalla es mediana, MD, si la pantalla es grande, LG, si es extra grande, LG, XL, o si no, si es una pantalla muy, muy grande, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, es XXL. Bueno, después, y acá también tenemos lo del grid. ¿Sí? Después tenemos acá, acá, components. Tenemos diferentes componentes, por ejemplo, un acordeón. Acá te dan unos ejemplos. Esto es un acordeón, ¿ves? Y te dice, y te dan el código acá para que vos más o menos veas, y te dice cuáles son las clases que tenés que usar. Te explica con ejemplos. Una alerta, cuáles son los diferentes tipos de alertas que tiene. Estos son alertas. Un batch, que son estas cositas. Bueno, esto se usa mucho, y los botones, por ejemplo. Vamos a hacer un botón. Estos son para un poco más fácil. Un botón, vamos a utilizar punto, ¿sí? Le vamos a poner enviar, por ejemplo, que es un botón para enviar un formulario. Y le decimos acá la clase, que son las clases de botones, que es btn. Luego le decimos que un botón. Después, ¿qué tipo de botón va a ser? Va a ser un btn primary, por ejemplo. Va a ser de color azul. Y ya con esas dos clases solamente, si vamos acá, vemos que ya tenemos nuestro botoncito hecho. No hace nada todavía, pero ya tiene todo hecho. Fíjense, si yo le saco esta clase, fíjense, de pasar a esto, a esto. Y no tan solo funcionan con botones. Si yo a esto, por ejemplo, le paso un A, que es un botón, un enlace, también me lo transformo en botón. ¿Ven? No hace falta que sea un botón en HTML. Puede ser un enlace y lo podemos mostrar, utilizando Bootstrap, lo podemos mostrar como si fuera un botón. Bien. Perdón si los pasamos un poquito de la clase, pero quería dar esto completo para que ya les quede. Bueno, tenemos los botones, tenemos los navbars, ¿sí? Si nosotros vamos acá a la documentación y buscamos navbar, tenemos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? En modo navbar, que son barras de navegación. Acá te dice de este tipo de barras de navegación, después tenés otro, acá tenés otro, acá hay otro, a ver si encontramos uno más. Este, por ejemplo. Vamos a poner este. Lo copiamos. Vamos a poner acá arriba de todo. Ya está todo el código. ¿Sí? Bueno, obviamente que esto lo tenemos que adaptar de acuerdo a nuestras necesidades. Si nosotros vamos a ver la página ahora, vemos que ya tenemos el botoncito acá. ¿Sí? Si yo quiero que se vea fuera del contenedor, por ejemplo, ahí está. Ya tenemos que ocupar todo.
Ya tenemos una barra de navegación. Obviamente, como le digo, esto después hay que modificarlo. Yo acá también dejé ya en la guía que yo les dejo, también les dejé uno, el mismo, pero modificado, que le pusimos nombres diferentes, ¿verdad? Obviamente que esto no funciona porque no le hicimos nada todavía, pero podemos armarlo, como les digo, de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuáles son lo que necesitamos entender de los NATBAR, por ejemplo, que es la clase NATBAR, NATBAR Expand, LG, el NATBAR Brand, que es para poner una imagen del logo. Y acá, en teoría, si yo achico, vean cómo acá se ha ocultado. Ahí sale, por eso es que es responsivo. Fíjense en que hasta esta funcionalidad tenemos. Que cuando acá tenemos todos los iconos acá arriba, perdón, todos los enlaces de cada página acá arriba, y cuando lo achicamos, tenemos acá este menú de hamburguesa, que es el que yo le estaba comentando, que no funciona porque no le dimos la funcionalidad con JavaScript, pero tenemos un botón de hamburguesa. Bien. Bueno, tenemos los botones y, bueno, y los formularios. Por ejemplo, en este contenedor vamos a colocar este formulario. Entonces esto lo vamos a achicar, lo vamos a sacar. Inventamos. Y fíjense que en un ratito ya tenemos un nombre y correo. Y esto ya es un formulario, con los estilos de formulario. Que a esto también podemos ponerlo en está bien, sí, ok. Ya tiene un contenedor. Bien. Igual es cuestión de práctica de esto. Y bueno, ir siguiendo lo que dice la guía y lo que dice la documentación oficial de Bootstrap, por supuesto. Pero más o menos el sistema es este. Son clases predefinidas por Bootstrap, por el framework, que nos va a permitir ir haciendo diferentes cosas. Después tenemos los cards, que son tarjetas. Vamos a poner la tarjetita acá abajo. Y vemos que esto es una tarjeta. Obviamente que falta una imagen acá. A ver si podemos poner una imagen de internet. Un poquito grande la imagen, esto lo podremos corregir. Y decirle que quiero tenerlo. Eh, 50%, ¿no?
Sí, es una tarjetita. ¿Sí? Ya, puede ser cualquier imagen. No sé si le podemos, bueno, no vamos a perder tiempo con eso. Bien, ¿qué otra cosa faltaría? Según la guía, creo que ya terminamos. Estos son los elementos más básicos, los componentes más básicos que podemos utilizar. Por ejemplo, para lo que sería la práctica final, que van a utilizar mucho, van a tener que utilizar un formulario, ¿sí? Van a tener que utilizar botones, los títulos, como habíamos visto primero. Bueno, de ahí, ¿qué quedaba pendiente? La animación. Vamos a ver cómo hacer animaciones. La clase de hoy es un poquito más larga, como le dije, pero yo sé que les va a servir. Después tenemos la página donde nosotros que vamos a utilizar, ¿sí? Para hacer las animaciones, se llama, ya le digo, a ver, animista.net, ¿sí? Esta es la página. Acá se presenta la página y vamos a tocar esta. ¿Cómo funciona? Es muy intuitiva la página. Lo que tenemos que hacer es elegir la animación que nosotros queremos. Por ejemplo, acá tenés las básicas. Después tenemos para entradas, para salidas, para texto, para atención o alertas. Y estas son un poquito más complejas con imágenes y cosas así. Vamos a las que son, por ejemplo, de entrada. Acá tenemos un montón, muchísimos, ¿verdad? Y tenés de diferentes tipos. Tenés muchísimas animaciones. Acá siempre te va dando un ejemplo de cómo se va a ver la animación. Por ejemplo, uno de entrada que vamos a utilizar, esta, por ejemplo. Si yo quiero utilizar esta, ¿cómo hacemos? Vamos a ir acá a esta partecita, vamos a tocar en este, se nos da 3 botones. Acá los pueden seguir configurando el tiempo y todo lo demás. Ustedes van probando, igual acá se va mostrando. Pero cuando ya estamos listos y queremos ver el código, vamos acá en este botoncito y nos da el código completo. Entonces no tenemos que hacer nada, es copiar y pegar. ¿Sí? ¿Dónde pegamos y cómo usamos este código? En nuestro proyecto de HTML, vamos a crear primero un CSS, un style.css. Lo vamos a vincular en el HTML después del Bootstrap, ¿sí? Después, muy importante esto, después de donde llamamos Bootstrap, abajo. Y ponemos el link de CSS, ahí tenemos los estilos, y lo pegamos. Acá. Copiamos esto, el código se divide en dos partes. Y abajo de este otro, copiamos este de acá abajo. Bien. Ahora, ¿cómo lo usamos? Por ejemplo, tenemos vamos a sacar un para este. Lo vamos a poner acá a este bootstrap, a este título. No, perdón. No es este.
a este título que es el H1. En la clase le vamos a poner el nombre que nos aparece acá, que es Fadein Udom. Bueno, sin el puntito, lo copiamos y lo ponemos en la clase. ¿Sí? Así, eso es todo. Copiamos lo que nos da la página en un estilo, archivito de estilo. Estos son comentarios, si quieren borrarlo, lo pueden borrar, para que quede más limpio el código. Muy importante, tenemos que llamar las dos partes, una debajo de la otra, ¿sí? Y una vez que ya copiamos el código, le copiamos el nombre que tiene como clase y le ponemos clase, y le ponemos esta clase a este elemento H1. Y si nosotros vamos ahora a este código y vemos cómo, si lo actualizamos, aparece la animación. Bien. Podemos ponerlo a un botón, por ejemplo, también. Vamos a borrar. Y le vamos a poner a este botón, por ejemplo, le vamos a poner otra animación, si practicamos. Una vez que ya tienen la animación, cierran y pueden buscar otra, lo que quieran. Alguna... Vamos a poner esta. La copiamos. Le llevamos nuestro archivo de estilo. Pegamos la primera parte. Copiamos. Damos un enter y debajo pegamos la segunda parte, ¿sí? Acuérdense siempre utilizar el mismo nombre. Bien. Este botón, vamos a poner esto. Vemos como si recargamos, tenemos la animación en el botón. Por eso es que les decía que es muy sencilla y es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo a hacer el archivito. Es más, si ustedes no quieren llamarle style, pueden ponerle que sea animaciones solamente. Recuerden que siempre van a tener que ponerle, una vez que le cambie el nombre, acá en el HTML tienen que llamarlo de la misma manera, ¿sí? Para que veamos que sigue funcionando. Bien. Bueno, ya se nos fue un poquito larga la clase, demasiado. Mi intención era mostrarles hacer esto, pero no vamos a llegar ya a hacerlo ahora, que sería muy largo. Esta es una pequeña práctica, que lo que hace una página, como ustedes vieron, tiene una pequeña animación, donde dice, bueno, bienvenido a mi página interactiva, presiona el botón para cambiar el color de fondo. Si nosotros ponemos acá, vamos a ir cambiando. Sí. Listo, me dice, me drama. Y apretamos el botón y va cambiando. Esto era supuestamente lo que íbamos a hacer hoy, pero me llevó mucho tiempo hacerlo de Bootstrap para que ustedes lo entiendan. Así que, bueno, la clase que viene ya no vamos a tener clase, la vamos a dejar para el viernes. Así que, bueno, ya veo si después les paso o si los grabo y después, si grabo la clase para que ustedes tengan una idea y puedan hacer una práctica, ¿sí? Así que, bueno.
Eso es todo lo que corresponde a la clase de hoy. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. No sé si alguno tiene alguna duda. No, yo, profe, me pasó que me perdí cuando empezó a pegar lo de Bootstrap, pero después, ¿eso es una aplicación que tenemos que bajar nosotros a la compu o es algo que tenía usted ahí? No, lo, en- es lo que había explicado en un principio. Bien, Agustín. ¿Cuál es la aplicación? Me decís, para empezar, ¿esta de las animaciones o la de Bootstrap? La de Bootstrap. Bootstrap la encuentras en esta página. Bootstrap la encontrás en la página que acabo de pasar. Claro, Esta, pero yo estoy con el celular, no con la compu. esto se hace por la compu. O sea, cuando en la compu, cuando empiezas a escribir el código, tenés que buscar esta página y acá tenés para copiar esto y este otro que es el de JavaScript y el CSS de Bootstrap, para que puedas utilizar las clases de Bootstrap. O sea, vos estás con el teléfono, estás viendo la clase, ¿cierto? Sí, Bueno, en la compu, cuando vayas a hacer, cuando escribas el HTML, porque en el teléfono no vas a poder hacerlo, en vez de poner un style CSS, copias lo que te dice acá esta página, lo copias acá, ¿sí? Y en vez de poner un appjs, como lo ponemos antes acá abajo, pones lo que te dice, lo que te da Bootstrap, que es esto. Eso es lo mismo que yo pegué acá, ¿sí? No es una aplicación, es un framework. Si te quedan algunas dudas, repasar a la clase esta y yo volví a explicar todo, sepa que, pero no es una aplicación, sino que tenés que enlazar lo que sería este framework para que pueda funcionar. Es instalarlo en tu proyecto, ¿sí? Lo hacemos de forma online. Esto, cuando vos pegas estas cosas, que son el CSS, el JavaScript, cuando vos los pegás en tu proyecto, donde yo te dije, ya podés utilizar las clases como la de BTN, BTN Primary, y van a ir cambiando el estilo de los componentes. ¿Se entendió? sí, No es sí, que profe, tenés... gracias. Hay una forma de descargarlo, sí, podés descargar los archivos de Bootstrap. Pero es más engorroso y no quería perder más tiempo, solamente lo dejé como para que sepan que existe la forma también de bajarlo a tu computadora y usarlo de forma local. Pero nosotros, y la forma que lo expliqué yo ahora en esta clase, es utilizando los CDN, que es lo mismo que en vez de descargarlo, vos accedes a través de Internet. A través de estos enlaces ya se te descarga vos, sí o sí, eso sí, que si vas a utilizar los CDN, sí o sí tenés que tener conexión a internet, si no, no funciona. Sí, sí, yo tengo conexión a internet igual, no hay problema. Bien, justamente por eso. Eh, bueno, ¿alguna otra duda? No, no, yo no, gracias. ¿Cómo se ven para el final? Yo bastante complicada, pero bueno, me tengo que poner. Bien, Con este último me tengo que poner porque la verdad es que se me complicó un poco. bien. Voy a ver si tengo tiempo, si me hago un tiempito, les muestro. Bueno, pero sí me comprometo a pasar el video de Target, de las propiedades Target, Value y Inner HTML, eso sí se lo paso. Y después me comprometo, no me comprometo, pero voy a hacer todo lo posible de entregarle un videíto para hacer la práctica que quería que hagamos hoy. Pero no quiero dejarle más trabajo en el campo, ni tampoco quiero que se dediquen a hacer el trabajo final. Por eso los voy a dejar como un extra, si tengo tiempo se los grabo y se los paso, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo utilizar Bootstrap con JavaScript y poder ir haciendo. Me tomó demasiado tiempo la explicación de Bootstrap, por eso no lo podemos hacer hoy. No quiero que la clase también se haga más extensa y ustedes se aburran.
Así que bueno, lo dejamos y ustedes después, el que quiera lo ve y el que no le sirva, bueno, no lo hace, ¿verdad? No es obligatorio, pero sí está bueno que lo hagan para que tengan una idea de cómo utilizar Bootstrap y JavaScript y terminar de hacer una aplicación. Así que bueno, a ver, cortamos la grabación hasta acá.